La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos todos a una emisión más de La Agenda, el encuentro de cada lunes que ofrece la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República para los medios comunitarios, populares de las regiones del país, para tratar los temas de gobierno que le competen a sus regiones. Ese es el gran propósito. Soy Celso Tete Crespo, asesor de comunicaciones en la Presidencia, y en nombre mío y de todo el equipo aquí técnico, audiovisual, periodístico, les damos la más cordial de las bienvenidas tanto a los que se conectan a través de las redes sociales de la Presidencia en vivo y en simultáneo, como naturalmente a los colegas y comunicadores que se conectan, que nos acompañan en esta conferencia a través de Google Meet. El tema de hoy, la actualización catastral en el país. Vamos a hablar de los avances de insumos cartográficos, de ordenamiento territorial en el país, la actualización catastral en Colombia, el catastro verde y la aprobación del decreto 0462 del 2025, con el cual los pueblos indígenas podrán efectuar la operación catastral en sus territorios formalizados. Ese es el tema que nos compete hoy, un tema muy importante para las regiones y un hito de cambio para las poblaciones indígenas en el país. Y para tal fin, procedemos a saludar aquí a los invitados que nos acompañan hoy. Él es el director Gustavo Marulanda Morales, director general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y también nos acompaña Camila Andrea Vaquero, subdirectora general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Director, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí y comenzar semana con la agenda. Celso, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para nosotros es un gran placer no solo estar aquí en Presidencia, en los estudios de Presidencia, sino también podernos dirigir y hablar con todas las redes y todos los comunicadores que en lo regional, que en lo popular nos están escuchando, como usted lo dice, Celso, para hablar de este tema tan importante, que en realidad para nosotros es un tema mucho más amplio. Lo hemos denominado la geografía para la vida, que contempla todo eso que usted anotaba: geografía, cartografía, agrología y obviamente esos temas de catastro que son tan importantes para el ordenamiento y la planeación de nuestros territorios. Geografía para la vida. Ese es el término y me gusta. Y vamos a saludar también a Camila Andrea Vaquero, subdirectora general también del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Camila, buenos días, muchas gracias por estar aquí y comenzar semana con la agenda. Hola Celso, buenos días para todos. Bien lo enunciaba el director, es muy grato para nosotros estar acá desde la Subdirección General, especialmente para poder hablar del decreto 0462, que es un paso histórico para reconocer los derechos de los pueblos indígenas y asegurar la gestión catastral dentro de sus territorios. Perfecto. Bueno, yo les cuento que en la sala de Google Meet hay 20 medios populares alternativos comunitarios de distintas regiones del país. Hoy tenemos representaciones del Departamento del Atlántico, de Bogotá, del Magdalena, del Valle del Cauca, del Meta, de Boyacá, de La Guajira, de Sucre, de Casanare y de Cundinamarca. Son los departamentos que hoy nos acompañan acá para tratar este tema importante. Vamos a recordar la metodología. El director va a hacer una exposición de unos 7 minutos aproximadamente. Después de una pregunta introductoria que le voy a plantear acá en la mesa, lo mismo va a ser la subdirectora, otra exposición de 7 minutos, y ahí sí abrimos la ronda de preguntas general para los dos, a todos los compañeros comunicadores que están conectados a esta hora en vivo a través de Google Meet desde las regiones mencionadas anteriormente del país. Entonces, ya ahora sí pasemos a la primera pregunta. Bueno, director, ¿cómo va la actualización catastral en Colombia y cómo van los avances en cuanto a los insumos cartográficos y de ordenamiento territorial? Bueno, Celso, sí, ahí digamos que podríamos dar apertura a esta amplia pregunta anotando un tema que para nosotros es fundamental y tiene que ver precisamente con de dónde y por qué este tema de la meta de actualización del catastro con enfoque multipropósito y los elementos que hay dentro de esa gran cadena de valor, que creo que son elementos muy importantes para destacar. En esa línea, el Plan Nacional de Desarrollo, pero más atrás los acuerdos de paz, si ustedes se acuerdan, pues nos dicen en el acuerdo, en el punto 1, reforma rural integral, que tenemos que trabajar precisamente en tener un país actualizado. Pero ¿para qué tenía, ese enfoque el acuerdo de paz y por qué se llegó a ese consenso y a ese acuerdo?
Pues primero porque obviamente el país estaba totalmente desactualizado. Teníamos más de el 90% del territorio nacional sin procesos de actualización catastral. Más de 30 años, algunos municipios 30, 32 años que no se hacía actualización catastral y en promedio estábamos en más de 16 años de desactualización en el territorio nacional. Cuando 16 años y municipios de hasta 30 o 32 años y otro tema muy importante, cerca del 30% del territorio nacional sin formar, es decir, sin información catastral. Pues cuando usted encuentra ese elemento, pues difícilmente va a poder tomar decisiones que nos permitan efectivamente abordar estos problemas de la tierra, que tal vez es uno de los elementos más importantes que ha generado conflicto en nuestro territorio. Ahí digamos que en los acuerdos se discutió precisamente cuál era el mejor instrumento para poder tener esa información y claramente ese es el catastro. De allí llega el catastro con enfoque multipropósito, un catastro que no solo tenga un énfasis fiscal, que era el que normalmente tenía, sino un catastro que evolucione a tener otro tipo de información sobre el territorio que nos permita efectivamente aportarle a dos temas fundamentales que hay dentro de los acuerdos. Uno, el tema de la distribución o una mejor redistribución de la tierra. 3 millones de hectáreas fue la meta que nos pusimos o que se puso el gobierno de ese entonces con la guerrilla de las FARC, y además 7 millones en temas de formalización de la propiedad. ¿Cómo hacemos más campesinos propietarios en nuestro territorio? Desde el 2016 entonces empezó esa tarea del catastro. Sin embargo, desafortunadamente no se avanzó mucho. Cuando este gobierno del cambio tomó la posta, estábamos en cerca de 9.4% de actualización catastral. No se había avanzado de manera significativa, a pesar de que en el Plan Nacional de Desarrollo se había colocado una meta del 60% de actualización. No se llegó a esa meta. Nosotros entonces arrancamos no del 60% como esperábamos, sino apenas del 9%. Eso ha hecho entonces que la tarea de este gobierno y el compromiso en el Plan Nacional de Desarrollo sea fundamental. 70% del territorio nacional actualizado es el compromiso que tenemos precisamente nosotros dentro del acuerdo de paz. Director, pasar del 9.4 al 70% es la meta. Es la meta que tiene este gobierno. Hágame el favor. Es una tarea titánica, es bastante compleja. Pero que hemos encontrado un compromiso serio del gobierno para poder avanzar en este tema. Tal vez como ningún otro gobierno, estoy seguro, se han asignado unos recursos muy importantes precisamente para avanzar en esta meta. Le voy a dar un dato. El IGAC, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ente responsable de todas estas tareas de agrología, cartografía, geodesia y catastro, en los últimos 10 años antes de este gobierno, es decir, periodo 2022-2012, había recibido no más de 1 billón de pesos para inversión. 10 años. Quiere decir que más o menos estábamos en 120 mil millones de pesos de inversión al año en ese periodo. Pues con eso era muy difícil hacer el catastro. Este gobierno ya ha asignado más de 1.8 billones de pesos en tan solo 2 años y medio que ha tenido. Es decir, se nota el salto cuantitativo y cualitativo, el compromiso de este gobierno para honrar precisamente este compromiso de los acuerdos de paz. Obviamente ese es el reto, esa es la tarea entonces que tiene este gobierno, llegar al 70%. Eso como contexto general. Pero ¿en qué vamos entonces? Porque ahí es donde viene este punto. Y voy a hablar entonces de la gran cadena de valor, porque es muy importante anotar que esto no solo es levantar predios. En realidad, si queremos tener un catastro multipropósito, un catastro con información detallada sobre el territorio, para poder ordenarlo de una manera más eficiente, para poder generar unos procesos de desarrollo mucho más efectivos, para poder aportar a la seguridad jurídica de la propiedad, que ese es uno de los temas fundamentales, también para poder tener unos elementos que de manera mucho más equitativa le aporte a los temas tributarios, pues tenemos que tener esa gran cadena de valor. Por eso usted ahora hablaba en su pregunta de cartografía, de geodesia, de agrología, que son 3 elementos fundamentales del conocimiento del territorio. Entonces el IGAC, ¿de qué se encarga? El IGAC se encarga, digamos, como de conocer en detalle ese territorio, nuestro territorio, en esas materias y obviamente también en materia catastral. En ese sentido, digamos que para poder llegar a ser catastro tenemos que tener agrología, tenemos que tener geodesia, tenemos que tener zonas homogéneas de tierra, tenemos que tener una serie de elementos que nos permitan avanzar en ese tema. Cartografía. En cartografía, el país también recibió, digamos que un porcentaje muy bajo de cartografía. De hecho,
el tema no era solo llegar entonces al 70%, el tema era y recibir el catastro en el 9%, el tema era que tampoco había insumos para poder avanzar en ese tema. El primer año de este periodo de gobierno nos dedicamos efectivamente a construir esa información básica, que no solo es importante para el catastro. ¿Cómo hacemos ordenamiento territorial, que usted pregunta, en los municipios si no tenemos cartografía detallada? Si no tenemos agrología detallada y no sabemos el uso y vocación de la tierra. ¿Cómo hacemos reforma rural integral? ¿Y cómo distribuimos la tierra de una manera eficiente si no sabemos efectivamente quién es el propietario de esa tierra y qué características tiene esa tierra? ¿Dónde está la tierra más rentable? ¿Dónde está la tierra que no está siendo utilizada de manera adecuada para poder hacer esa reconversión que necesitamos del campo colombiano? Pues eso es parte de lo que como insumos del instituto. Entonces en agrología, en cartografía, hoy podemos dar un parte de cerca del 75% del territorio nacional actualizado en materia cartográfica con escalas de detalle, que es muy importante. Es decir, no es tener un país, y esto es un poco más técnico, a escala 100.000, es decir, a una escala muy grande. No, es tener un país a escala detallada que nos permita efectivamente, y ahí entonces, para que todos nos entiendan, es como si tuviéramos un microscopio y tuviéramos antes un zoom muy amplio que no nos permite ver sino la célula. Hoy tenemos un zoom que nos permite ver ya los elementos que hay dentro de la célula, el aparato de Golgi, los mitocondrias, todo ese tipo de cosas, el detalle. Es decir, a nivel cartográfico eso es como tener una imagen que nos permite ver borroso una casa a un detalle que nos permite hoy ya ver la casa en detalle, el predio en detalle, la vía en detalle, el cuerpo de agua en detalle, el lindero en detalle, y así podemos tomar mejores decisiones. Eso es la cartografía. En materia de geodesia también es otro tema como técnico, muy técnico. Pero sin la geodesia no podríamos movernos. Geodesia nos permite tener las coordenadas exactas de los puntos, de cualquier punto en nuestro planeta, obviamente de cualquier punto en nuestro territorio. Si queremos saber una coordenada, dónde empieza un lindero, pues tenemos que darle una precisión a ese punto, hasta el otro punto donde va el otro lindero del predio, etcétera. ¿De qué soy dueño en realidad? Y hasta dónde llegan mis derechos y a dónde empiezan los derechos de los demás. Pensemos en, por ejemplo, cómo llegamos hasta acá. Pues uno pone alguno de estos georreferenciadores, Google Maps, Waze, cualquiera de esos, todos ellos funcionan con coordenadas. ¿Cómo podemos entonces movernos si no tenemos efectivamente ese tipo de temas? ¿O cómo podemos definir esa precisión jurídica de qué soy dueño, de qué soy propietario, de qué soy poseedor, cuál es mi aspiración si no tengo ese nivel de detalle? Ese es otro tema también en donde hemos venido trabajando. Y hoy la cobertura que ya tiene el país también supera el 70%, es decir, el 60%. Es decir, allí también hemos trabajado de una manera muy significativa para poder efectivamente definir dónde empieza mi derecho, mi lindero, hasta dónde va, hasta dónde o dónde empieza el lindero del siguiente vecino de manera detallada. Donde poder demarcar de manera exacta los polígonos de los resguardos indígenas, de los territorios colectivos, de hasta dónde llegan estos y a dónde empiezan los derechos entonces también de los campesinos, donde efectivamente y cómo poder de acuerdo en esos temas interculturales e interétnicos los derechos de uno y otro, restricciones y responsabilidades. Es muy importante este tipo de información. Todo esto para llegar al catastro. Hemos pasado del 9 al 27% del territorio nacional actualizado. Hemos triplicado en estos 2 años de gobierno, 2 años y medio de gobierno, la meta de catastro con enfoque multipropósito. Ya el nivel de detalle del predio. Lo otro es información general del territorio, ahora a nivel detallado de predio. Ya llegamos a esto, 31 millones de hectáreas avanzadas en el territorio nacional, con 3 prioridades que nos definió el gobierno. 1, reforma rural integral. Entonces allí venimos avanzando muy fuertemente en los núcleos de reforma agraria. Casi que hoy todos los núcleos de reforma agraria, que son responsabilidad del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 72 municipios para ser exactos, tienen información ya detallada, de información física, jurídica y en su totalidad de información económica. El catastro verde del que estamos hablando, que también es muy importante. Allí también hemos avanzado de manera significativa en el catastro verde, más de 10 millones de hectáreas levantadas y con hitos fundamentales, como por ejemplo tener ya actualizado el Parque Nacional del Chiribiquete, el parque natural nacional más grande que tiene este país, 4.2 millones de hectáreas actualizadas.
ahora podemos ahondar un poco más en ese detalle, y también en los municipios PEDET, que era otra de las prioridades que había dentro de los acuerdos de paz, y allí también hemos avanzado. Ya hoy tenemos cerca del 27% de los municipios PEDET actualizados. No olvidemos que iniciamos este periodo de gobierno apenas con el 3% de los municipios PEDET, ya llevamos el 27%. Entonces es una tarea titánica, pero estamos trabajando este año en cerca de 50 millones de hectáreas adicionales que nos van entonces a llevar, sumando estas 30, a cerca de 70, 80 millones de hectáreas, para poder ir avanzando, como lo anotaba anteriormente, en el cumplimiento de ese meta del 70% del territorio nacional actualizado. Bueno, aquí tenemos un dato muy importante que nos acaba de proporcionar el director, es que con el gobierno del cambio se ha pasado del 9% al 27% en cuanto a la actualización del catastro con enfoque multipropósito. Pienso que ese es el dato relevante también dentro de todo lo que has dicho. Entonces vamos ahora a pasar aquí a la pregunta a la subdirectora, y es el catastro verde. Entonces explícanos también en qué consiste el decreto 0462, ¿sí?, del 2025, recién aprobado, con el cual los pueblos indígenas también podrán efectuar la operación catastral en sus territorios formalizados. Ya por aquí hay 2 manitos levantadas, entonces ya en un ratico empezamos a dar paso a las preguntas acá de los colegas. Pueden ir levantando las manos, recuerden también poner sus cámaras porque esta transmisión está saliendo por las redes sociales de la presidencia, para que vean sus medios, y ahí les vamos dando la palabra, vamos abordando cada una de sus preguntas. Entonces, ahora sí, subdirectora. Ahora sí les cuento. Creo que el director sentó ya las bases de mucho de lo que les voy a decir, y lo primero es enfrentarnos a esta gran meta del 70% de información catastral actualizada en el país en cobertura de área geográfica, y esto nos implicó entonces asumir el reto de cómo pensarnos la intervención de la gestión catastral en los territorios indígenas formalizados. Digamos, muy en línea con lo acordado en el capítulo étnico del Acuerdo de Paz y las condiciones que establece también el artículo 45 del Plan Nacional de Desarrollo, se disponen algunas condiciones de garantía del enfoque intercultural en aquellos territorios que ya están constituidos como resguardos indígenas, como resultado de un proceso de consulta previa que se venía adelantando formalmente desde 2020 y que logramos protocolizar el año pasado en la Mesa Permanente de Concertación. Este año expedimos el decreto 0462, que busca establecer las condiciones en que se adelanta la gestión catastral en estos territorios. Hay varios elementos de este decreto que considero vale la pena enunciar, y lo primero es el reconocimiento a estas condiciones propias del ordenamiento territorial indígena y a la necesidad de garantizar la seguridad jurídica sobre aquellos territorios que ya han sido constituidos como resguardos. En estos territorios entonces se crea la figura de los operadores étnicos catastrales, que serán quienes adelanten todas las actividades de gestión catastral dentro de estos territorios formalizados, siendo el IGAC quien mantiene la gestoría catastral de estos territorios, es decir, que son ellos quienes harán el levantamiento de construcciones, de identificación de usos de esas construcciones, de ocupaciones o de cualquier informalidad que haya dentro de sus territorios. Del mismo modo, se establecen algunas condiciones también de garantía a esta identidad cultural que están asociadas al reconocimiento o a la necesidad de un enfoque intercultural para intervenir ya no solo los territorios formalizados, sino las territorialidades de nuestros pueblos indígenas. Y entonces allí en estas territorialidades, tanto para el instituto como para los otros gestores del país, se establece la condición de tener que entrar a trabajar la gestión catastral con un enfoque diferencial intercultural en estos territorios. Esto básicamente nos está habilitando a nosotros la operación en esta gran meta que ya enunciaba el director, de más de 35 millones de hectáreas. Este año, y gracias al esfuerzo que hemos venido construyendo y al trabajo conjunto con las organizaciones indígenas, estamos estimando que podríamos arrancar la operación en 2 grandes proyectos esencialmente, que nos llegarían o nos permitirían estar actualizando cerca de 25 millones de hectáreas en el país. Creo que vale la pena anunciar que, además de lo que he dicho hasta ahora, se ha venido trabajando de la mano con las organizaciones en la generación de las capacidades para que ellos tengan condiciones técnicas suficientes para prestar el servicio de gestión catastral. Desde el año pasado, junto con el PNUD, hemos adelantado varias sesiones de un gran programa que hemos denominado Escuela
intercultural de Geografía para la Vida, en donde hemos entregado, y como lo decía, hemos adelantado sesiones de capacitación técnica a más de 18 organizaciones indígenas, firmantes de acuerdos de paz, y además de hecho a organizaciones negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, con quienes también, no es de lo que tú me preguntas, pero también venimos adelantando ese proceso de consulta previa, porque además de la intervención catastral en los resguardos, por supuesto que debemos establecer estas garantías para la prestación del servicio en los territorios colectivos de comunidades afro. Listo, bueno, ya vamos entonces, abrimos la ronda de preguntas, ya hay varias manos levantadas. Vamos con Miguel Dueñas y se prepara el compañero Arcángel. Miguel, buenos días. Muy buenos días a la mesa de trabajo, por supuesto. Tengo muchísimas preguntas, así que después espero poder coordinar con usted, Celso, para poder hacer ya una entrevista más clara. Pero arranquemos por esto. En el Meta, en el caso, por ejemplo, de Granada, en el Meta, cada 10 años contratan una actualización catastral con el IGAC, unos cuantos miles de millones de pesos, pero en la última nos encontramos con que la urbanización en donde vive el alcalde resulta estrato 2, estamos hablando de casas que la puerta tiene 3 metros de alto, que tiene todas las condiciones, pero resultan ellos con estrato 2. Y nos preguntamos si existe algún lugar en donde verifiquen que el trabajo que tenían que hacer esos evaluadores y evaluadores catastrales pues se haga de manera justa. En Villavicencio también nos encontramos con que se inventaron una figura de zonas de protección y entonces vemos casas de miles de millones de pesos como si fueran predios rurales pagando muy poco porque se jugaron una carta de inventarse estas supuestas zonas de protección cuando realmente son condominios supremamente elegantes. Y otro punto para no quedarme con esa duda también, ¿qué está pasando con las playas privadas? Nos encontramos con playas privadas, ríos privados y la dificultad a veces de llegar a algunos lugares. ¿Qué tan factible es que desde el IGAC se pueda elaborar el mapa de caminos, de rutas públicas para que podamos llegar a muchos lugares a los cuales ahora no se puede llegar porque se encuentra uno con una barrera en donde dice, no, esta playa es privada o esta zona es privada, entonces pues queda uno bloqueado? Sí, la pregunta la tiene. Bueno, Miguel, muy buenos días, un placer conocerlo. Podemos después, si quiere, profundizar en esos temas como usted anota. Primer tema, hoy el modelo de gestión catastral tiene diferentes actores. De un lado están los gestores catastrales, el IGAC obviamente es el mayor gestor catastral que tiene el país, tenemos hoy todavía cerca de 860 municipios de los más de 1100 que tiene el país. O los otros son atendidos por otros gestores catastrales. Villavicencio, por ejemplo, es un caso particular de uno de esos que son gestores catastrales. Ellos hacen la gestoría catastral dentro de su propio municipio. Existe una figura también adicional que es la superintendencia, notario de registro, que es la que ejerce la inspección, vigilancia y control sobre nuestros procesos. Es decir, la superintendencia es la que vigila que todos hagamos la tarea de manera adecuada. Nosotros desde el IGAC entonces también definimos específicamente las normas catastrales, las especificaciones técnicas para que se pueda hacer el catastro. Esto como comentario inicial, para poderle responder de una manera ya mucho más puntual a Miguel. Primer tema, entonces Villavicencio, obviamente dentro de sus procesos de gestión catastral debe acatar las normas que define el Instituto Geográfico Agustín Codazzi como máxima autoridad. Allí tenemos obviamente una serie de elementos técnicos que nos permiten efectivamente definir las metodologías y los procesos que deben surtir y los elementos de calidad que son aplicables en el caso de todos los gestores catastrales a cada uno de ellos en sus diferentes procesos, en la parte preoperativa, en la parte operativa y obviamente en la entrega específicamente de los productos. En el caso específico de Granada, que sí es uno de los municipios en los cuales nosotros tenemos la gestión catastral, voy a revisar efectivamente este tipo de temas porque debe darse unos procesos que se ajusten específicamente a esas especificaciones y a esas normas técnicas. Creo que Camila puede profundizar un poco más en el tema específico de Granada, pero voy al tema de las zonas de protección. Pues las zonas de protección las define efectivamente el municipio dentro del plan de ordenamiento territorial, esquema o plan básico de ordenamiento territorial, avaladas obviamente por las corporaciones autónomas regionales.
En teoría, allí no deberían estar presentándose construcciones. Precisamente son zonas de preservación, son zonas de conservación. ¿Qué es lo que debería estar pasando? Y es que debería la autoridad empezando a ver qué hace específicamente para retirar esas construcciones o levantar la restricción que hoy tiene eventualmente por parte de la corporación, una de las dos. Y obviamente allí tendrá eso un impacto tanto en lo físico como también en lo económico, porque tendrá unas nuevas características. Pero es fundamental eso que anota Miguel, porque ahí me permite anotar la importancia de tener un catastro que nos permite identificar efectivamente dónde se está construyendo, en ese caso en particular, en zonas en las que no debe estar haciéndose. En el caso de Chiribiquete, por ejemplo, encontramos 370 construcciones dentro del parque natural. No deben estar allí. ¿Qué es lo que está pasando? Se está ampliando la frontera agrícola, pero ahí hay un tema específico que, solo para citar un ejemplo, en el que el catastro efectivamente empieza a hacer y a tener ese enfoque multipropósito. La autoridad ambiental, la autoridad de planeación del municipio debería estar actuando de manera directa en zonas en donde no deberían estar dándose este tipo de construcciones. No sé, Camila, en el caso de Granada, ¿tenés alguna información adicional? Creo que quería mencionar algo muy en línea con lo que usted indicaba y lo que preguntaba Miguel, y es que en el catastro termina recopilándose información que no define el instituto, y creo que este es un punto de partida bastante crítico, porque justamente este enfoque multipropósito está basado en el principio de independencia legal, y es que especialmente elementos como la estratificación, como la identificación de zonas de reserva ambiental, como los mismos perímetros de urbanización, son condiciones que se capturan en la base catastral, pero que no define el IGAC, sino que son las autoridades municipales, las autoridades ambientales y nacionales quienes establecen este tipo de derechos o restricciones a la propiedad inmueble, y lo que hace justamente el catastro multipropósito es recopilar esta información llegando al detalle de la información predial, pero no corresponde al IGAC entonces entrar a establecer este tipo de variables, y creo que es algo que vale la pena resaltar, y en donde comúnmente vienen estas preguntas respecto a la información catastral. En el caso de Granada, especialmente el que nos mencionan, Granada justamente va a ser un municipio que entra en actualización catastral este año a través de nuestro programa de innovación institucional Colsmart, que, como lo mencionaba Miguel, por ser un municipio que reiteradamente ha venido adelantando sus procesos de actualización, nos sienta unas bases para que nosotros, a través del aprovechamiento de inteligencia artificial y otros esquemas de aprovechamiento de tecnologías de la información para identificar los cambios en la base predial, buscamos de manera innovadora poder capturar de manera mucho más ágil los cambios que se han venido presentando. Entonces, en el caso de Granada, yo creo que deben estar, de hecho, próximos, y Miguel estará en el municipio, están próximos a citar las interlocuciones para dar inicio al proceso de actualización este año. Bueno, de todos modos van a quedar en contacto, ¿no? Porque Sí, este claro es uno de los propósitos aquí de la agenda, y es que pues ustedes sean las fuentes primarias de todos los compañeros aquí medios en las regiones. Y allí, Celso, yo quiero hacer un llamado que acaba de dar Camila. Para Miguel en particular, pero para todos los medios comunitarios, para todos los actores locales. En este caso vamos a actualizar Granada. Pues necesitamos efectivamente que los medios comunitarios estén en estos procesos de sensibilización, que nos acompañen para entender qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, con quién lo vamos a hacer, cuáles son los periodos de actualización, cómo se hace este tipo de procesos, porque es fundamental que todos los actores locales conozcan este tipo de temas, que nos ayuden a difundir el tema de las escuelas interculturales de geografía para la vida, para convocar a nuestra ciudadanía, de un lado para que conozca en detalle qué es esto del catastro, cómo se usa la información, pero también para que sean partícipes del proceso de actualización catastral. La actualización se hace con los ciudadanos de cada uno de los territorios. Claro, en algunos casos tenemos que llevar a algunos expertos específicos desde alguna región, de Villavicencio en este caso, desde Bogotá, pero claramente la idea es usar de manera significativa, aprovechar esa mano de obra, y además que la inversión que hace el Estado se quede precisamente en sus territorios. Así que también muy invitado Miguel y todos para que puedan participar en este tipo de procesos. Bueno, listo. Le damos paso ahora a Arcángel de Jesús y se prepara Diego Alejandro. Arcángel, buenos días, te escuchamos. Muy buenos días, Celso. Buenos días al director y a la subdirectora sobre el tema del tema catastral, ¿no? Sí quisiera hablar mi nombre es Arcángel de Jesús Hernández Henao, soy director de radiocumbriestereo.com,
soy delegado de la red de comunicadores del Valle del Cauca. Tengo una inquietud, quiero plantearles a ustedes sobre el tema de la estratificación, ¿no?, catastral en el municipio de la Cumbre Valle, pues que ha sido manipulada políticamente por la gobernadora de turno, Dilia Francisca Toro, y con sus concejales y el alcalde en este momento, el señor Víctor Collazo, ¿no?, que han hecho un avalúo catastral y se ha estratificado a dedo, ¿no?, donde la mayoría de estos concejales tienen el nivel catastral más bajo que de pronto de gente que ha llegado al municipio que es desplazada del Cauca y de Nariño, donde la estratificación catastral le sube del 1.200 hasta el 5.000%. Entonces, yo quisiera de que ustedes hicieran una revisión porque políticamente en las regiones son manejadas por los alcaldes y los concejales y son ellos los que deciden. Entonces, para que se le haga un estudio profundo al tema de la Cumbre Valle, es una zona que está dentro del mapa como una zona donde está declarada como zona de ricos. No, allí la mayoría de sus habitantes son personas, como se lo dije, vienen de otras regiones desplazados y pagar estos avalúos catastrales tan altos es imposible. Por favor, señor director, le hago esta pregunta: ¿qué debemos de hacer nosotros si ustedes van a estar al tanto de esta estratificación que se le hizo a la Cumbre Valle? ¿Cuál es el camino que debemos Arcángel, de seguir? muy buenos días Hasta también para usted. Uno de los temas que anotaba en el punto anterior, es el tema de los gestores catastrales. Valle del Cauca hace directamente los procesos de actualización catastral en más del 50% de los municipios del departamento. El otro sí le corresponde al instituto. La Cumbre es uno de esos municipios en donde desafortunadamente no hacemos directamente la gestión catastral desde el instituto, la hace el departamento. ¿Quién vigila? ¿Quién ronda a los gestores catastrales, incluyendo el IGAC, como lo citaba? La Superintendencia de Notario de Registro. Hay que hablar con la Superintendencia de Notario de Registro. Con gusto nosotros le podemos hacer el contacto para que se puedan dirigir y hablar con ellos y le puedan plantear este tipo de inquietudes, dudas que ustedes tienen sobre el proceso de actualización catastral que se surtió específicamente en el municipio de La Cumbre y en los otros municipios del departamento. En el caso de Valle, quiero anotar una cosa, Celso, que ha sido muy simpática, y es que muchos de los que habían sido habilitados como gestores catastrales se están devolviendo al instituto. Palmira estaba siendo gestionado antes por Go Catastral. El caso de Calima, Darien, también tenía su propio gestor. Hoy están devolviéndose al instituto porque han visto la importancia que tiene tener a la entidad nacional, que es la más experta, 90 años al servicio de los ciudadanos en este tipo de procesos, y se han empezado a devolver al instituto para que el instituto vuelva a retomar estos temas de la gestión catastral. Eso denota que estamos haciendo algo bien. El hecho de que se hayan salido y quieran volver es porque fueron y probaron por fuera y se dieron cuenta que de eso tan bueno no dan tanto y que aquí tal vez es mucho mejor este tema. Entonces, Arcángel, yo le indicaría un poco que se dirigiera a la Superintendencia de Notario de Registro. Allí tienen un bayuno, de hecho, al doctor Roosevelt Rodríguez, bayuno de nacimiento, representante y senador de la Cámara en varias ocasiones por el departamento del Valle, y hoy afortunadamente nos acompaña como superintendente de Notario de Registro. Bueno, le damos paso ahora a Diego Alejandro y se prepara PRI Radio TV. Diego, buenos días, te escuchamos. Muy buenos días, director, muy buenos días para todos. Voy a ser muy concreto con la pregunta. Los saludo desde Uitama, Boyacá, periodista independiente, trabajo en redes sociales. La pregunta puntual es, bueno, ¿cómo se ha venido articulando el trabajo del IGAC con la Agencia Nacional de Tierras y otras entidades claves en la reforma rural integral? Pues para que el catastro multipropósito no se reduzca a una simple herramienta técnica, sino que en efecto sea un elemento de transformación social que le aporte a la paz de Colombia. Muchas gracias. Es una muy buena pregunta. Sí. Muchas gracias de verdad, Diego, y no lo digo, digamos, como un cliché, porque justo uno de los temas que ha venido desarrollando y trabajando muy fuertemente el Ministerio de Agricultura, hoy en cabeza de nuestra ministra Marta Carvajalino, precisamente es el tema de los sistemas de reforma agraria y de los subsistemas de la reforma agraria. Uno de los temas que tal vez está funcionando de mejor manera en el país precisamente tiene que ver con estos temas del sector agropecuario.
Lo vimos en las encuestas o en la encuesta que acaba de entregar el DANE esta semana, en donde mostraba que el jalonador, el mayor generador del Producto Interno Bruto está siendo precisamente el sector agropecuario. 2.7 de crecimiento, y de eso la gran cantidad de crecimiento, la mayor proporción del crecimiento lo está dando el sector agropecuario. Algo se está haciendo, vuelvo al tema también bien allí. Se está impulsando el crecimiento de la economía. Precisamente nosotros hacemos parte del engranaje de ese sistema de reforma agraria en varios subsistemas. Hablemos del subsistema 1, que es el de la información. Y precisamente, como citaba Diego, no es simplemente para que quede esto en unas bases de datos, sino cómo esto se encadena de manera activa en lo que se denominaría los sistemas de administración del territorio. Esos sistemas de administración del territorio, Diego, lo que permiten es efectivamente enlazar de manera adecuada la información de uno y otro en una gran cadena de valor, como la información del catastro, agrología, cartografía, geodesia y catastro efectivamente termina siendo insumo, por ejemplo, tomando el tema de la Agencia Nacional de Tierras que usted cita, para que nuestra información se convierta en información clave para los temas de formalización, para los temas de aseguramiento de la seguridad jurídica de la propiedad en nuestros municipios. Entonces, la información que genera el instituto se le entrega a la Agencia Nacional de Tierras, y la información que genera también la Agencia Nacional de Tierras como gestor catastral se le entrega al instituto de manera bidireccional para que podamos avanzar en este tipo de temas. Pero allí es clave son los subsistemas de la reforma. Estamos en el subsistema 1, estamos en el subsistema 3 y estamos en el subsistema 8, entregando información para que se dé ese encadenamiento. Con nuestra información de suelos, por ejemplo, le entregamos información a la UPRA para que la UPRA pueda definir con mayor detalle todos los temas de las cadenas productivas, cómo incentivamos todo el tema de las cadenas productivas. Cuando hablamos de la información de agrología y de suelos, estamos entregando la información, por ejemplo, en los núcleos de reforma agraria, de detalle, para poderse determinar uso y vocación. El mes pasado y el antepasado venimos entregando los atlas de suelos de los departamentos de Colombia y de los municipios. Esta es una información vital y fundamental para saber hectárea a hectárea cuáles son las características del suelo, qué se puede cultivar allí, cuál es la mayor rentabilidad que puede tener un suelo allí, cuáles por el contrario deben ser suelos de protección, cómo defender el ordenamiento territorial alrededor del agua como elemento clave para poder desarrollar este tipo de temas. Lo coge este tema la UPRA, y tiene además un tema muy bonito que es un calendario agropecuario que le permite también a los campesinos decir cuáles deben ser los ciclos de cultivos que debe tener por sus diferentes zonas del país. Es una información de detalle que, como usted puede ver, también le sirve, por ejemplo, a la Agencia de Desarrollo Rural para que pueda implementar sus proyectos productivos. Es decir, hay un encadenamiento entre la información que entrega el IGAC, Reforma Rural Integral, y lo que tienen que hacer el resto de los actores en el marco de los sistemas de reforma agraria y de los subsistemas que tiene el modelo que ha montado el Ministerio de Agricultura. Entonces podremos decir que en la información que proporciona el instituto, en la actualización, está el aporte principal a las transformaciones que puede estar generando la reforma agraria que está llevando a cabo el gobierno del cambio y que está teniendo unos resultados históricos. Claro, vuelvo a mi punto inicial. ¿Por qué en los acuerdos de paz se puso el catastro? No fue por simplemente un capricho, fue porque ahí está la base de la información. Sin esa información es mucho más difícil tomar decisiones. De ahí la importancia de que el IGAC se convierta en un elemento fundamental, centro de lo que el Plan Nacional destacó de una manera relevante, que es por primera vez destacar la geografía. Y en esa línea, como usted anota, es un cambio disruptivo, fundamental, en un gobierno del cambio que entiende que efectivamente la información se convierte en un elemento clave para poder tomar mejores decisiones, en este caso en los temas de reforma rural integral. No quisiera decir que somos el centro del universo, pero sí somos una entidad clave que encaja de manera perfecta en estos procesos de los sistemas de reforma agraria que tiene el Ministerio de Agricultura, pero que también se convierte en una pieza clave para el Ministerio de Ambiente en todos los temas del catastro verde. Es decir, estamos aportándole en esa visión que tiene el Plan Nacional de Desarrollo. Productividad, claramente, pero también con sostenibilidad. Okay. Bueno, le damos paso a PRI Radio TV y se prepara Victoria Elena Ricardo. PRI Radio, buenos días, te escuchamos. Buenos días, muy gentil Celso, muy gentil también el directivo Marulanda Morales del IGAC, muy gentil también Camila Andrea Vaquero. Básicamente para complementar lo anterior,
¿Cómo va la articulación con grandes ciudades? ¿Cómo va la articulación con áreas metropolitanas y esos límites complicados de lo rural y lo urbano? Y otra pregunta que es más bien urbana: ¿cómo van los patrimonios culturales y la pobreza oculta, que tanto se debate en estas ciudades? Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre, Pris? Benjamín. Benjamín. Muy buenos días, Benjamín Lozada Posada, siempre a la orden. Es un placer, Benjamín, también saludarlo. Pues yo si quiero abordo un tema y después Camila nos complemente en este tema. Pues primero, la articulación entre las ciudades y las regiones. Uno de los temas, Plan Nacional de Desarrollo, en su eje número 5, pues tiene que ver precisamente con todos estos temas de convergencia territorial y es parte de lo que tenemos que trabajar. Allí venimos haciendo unas investigaciones para seguir profundizando los temas de los sistemas de ciudades, el relacionamiento funcional que hay entre las ciudades y sus territorios. Volvemos a un tema importante, cómo la geografía aporta precisamente a entender, digamos, esas dinámicas de relacionamiento que hay entre las grandes ciudades y el resto de nuestro territorio. Los elementos claves de una Bogotá que depende entonces del agua del Amazonas como primer proveedor clave para que no se nos vuelvan a presentar nuestros racionamientos de agua. Es que tenemos que entender efectivamente que las ciudades nuestras soles que no son autosuficientes. De hecho, dependen mucho de este tipo de relaciones espaciofuncionales. ¿Cómo hacemos para una Bogotá que tiene, digamos, como sus grandes pensas de alimentos, el Meta, Boyacá y toda la región, digamos que podríamos decir de la Gran RAP? De Bogotá, Cundinamarca, Meta, Huila, Tolima. Es fundamental este tipo de temas. Esto lo explica de una manera más clara la información del IGAC cuando entrega este tipo de temas. Entonces, ahí hay un tema fundamental y venimos haciendo unas investigaciones, reitero, que nos permitan efectivamente definir, apoyar, digamos que ese tema de las relaciones espaciofuncionales. Otro tema que tocaba Benjamín, el tema de límites. Pues ese es otro de los temas que es fundamental. Este viernes estuvimos entregando en el departamento de Quindío, por ejemplo, por primera vez el gran mapa total sin conflictos de uso o sin conflictos limítrofes dentro de los municipios del departamento del Quindío. Primer hito fundamental también. Por fin podemos tener un primer departamento en donde ya no hay ningún conflicto limítrofe, pero seguimos trabajando en otros. Por ejemplo, Barranquilla, Puerto Colombia. Ahí estamos trabajando en este momento en la definición de los límites en este tema. Hay que aclarar cuál es el rol del IGAC aquí. El rol del IGAC es el facilitador técnico, pero quien define el límite ya posterior, luego de que nosotros acompañamos ese proceso entre las dos alcaldías, entre los dos departamentos, dependiendo de este tipo de temas, es o el Congreso de la República en caso de límites departamentales o las asambleas departamentales en los casos de los conflictos de límites municipales. Este conflicto entre un distrito y un municipio se tiene que abordar por parte del Congreso de la República. Nosotros en este momento ya abrimos las mesas para trabajar entonces con las dos partes y obviamente a partir de los procesos históricos, de los procesos de trabajo comunitario, pero también de los temas técnicos, vamos a determinar o a proponer cuál podría ser ese límite para que los municipios se pongan de acuerdo o para que el Congreso en este caso se ponga de acuerdo. Entonces ahí venimos trabajando en varios temas limítrofes para presentárselos al Congreso de la República o a la Asamblea departamental en cualquiera de los casos. No sé, Camila, si quieras un poco hablar ya de todos estos temas adicionales. Creo que quería agregar algo y está muy en línea con la pregunta que hacía Benjamín, y es cuál es nuestro relacionamiento especialmente con ciudades capitales y con áreas metropolitanas. Y creo que aquí vale la pena mencionar algo que ha venido ocurriendo en la gestión catastral a nivel nacional, y es que son las grandes ciudades las que están a cargo de otros gestores, y entonces el instituto cambia de su rol, que veníamos hablando de la meta del 70% de actualización, a un rol más de ejercicio de la autoridad catastral y acompañamiento para la generación de capacidades en los gestores que están a cargo de estas grandes ciudades. Y creo que allí justamente viene muy en línea, director, con todo el modelo que venimos diseñando de la gestión catastral a nivel nacional y cómo logramos a partir de estas estrategias de territorialización asegurar también la prestación efectiva del servicio, no solo cuando es IGAC
quien lo está prestando, sino también cuando está a cargo de otros gestores. Digamos que para poder asegurar esas condiciones, aun cuando no somos el órgano de inspección, vigilancia y control en la gestión catastral, sí venimos adelantando un buen plan de acompañamiento y generación de capacidades y de asistencia técnica a quienes están a cargo de esta gestión. Y por último, me gustaría de pronto enunciar algo que el director pasó de pronto muy rápido, y es cómo esta información que estamos generando ya sí es la base para la generación del conocimiento suficiente que nos permita abordar las preguntas como las que planteaba Benjamín. Entonces ya van a ver ustedes, especialmente en los ejercicios que hace nuestra Dirección de Investigación y Prospectiva, publicaciones que van profundizando estas dinámicas espaciofuncionales y la realidad territorial de la distribución de la propiedad en el país. Y entre ellos, creo que vale la pena anunciar acá el estudio que venimos haciendo sobre el sistema de ciudades en Colombia, la jerarquización de acuerdo con sus niveles de desarrollo y sus estructuras, y esto es algo que no nos podríamos pensar si no estuviera la información geográfica requerida para adelantar este tipo de ejercicios. Bueno, gracias, subdirectora. Le damos paso a Victoria Elena Ricardo y se prepara Miguel Dueñas. Victoria, buenos días, te escuchamos. Muy buenos días a todos. Victoria Ricardo de Vicky Caribe de la Barranquilla Atlántico. Bueno, la pregunta, la inquietud es, ¿cómo se está garantizando la participación real de las comunidades étnicas en la actualización catastral con enfoque intercultural? Y pues viendo que lo que estábamos explicando de la RAC la semana pasada acá en el Atlántico, pues el 9 tuvimos un encuentro de asamblea de gobernadores del Caribe, donde se habló la parte territorial, y pues me gustaría que cómo garantizar esa información de territorial aquí en el Caribe, en la parte catastral. Voy a hablar como de varias estrategias en las que venimos trabajando para garantizar justamente la participación, no solo de las organizaciones indígenas, sino de todas las organizaciones y actores comunitarios que forman parte esencial de los procesos de actualización catastral. Por un lado está nuestro programa de Escuela Intercultural de Geografía para la Vida. A través de este programa buscamos generar capacidades de acompañamiento al proceso de actualización en todos los actores comunitarios. Esto nos ha permitido vincular, por supuesto, a organizaciones o a personas indígenas, pero también a campesinos, a personas NARP, a todos quienes hacen parte del territorio, y hemos venido trabajando entonces en la generación de capacidades para quienes ejercen como auxiliares de campo en los procesos de actualización, pero también quienes ejercen como promotores culturales en estos procesos. Digamos que además de asegurar para efectos de los proyectos que venimos adelantando en territorio, las capacidades o el talento humano requerido para que formen parte de estos procesos, esto nos ha permitido generar condiciones de algo que se denomina habilitación espacial, y es que la ciudadanía entienda la información geográfica y pueda utilizarla para fortalecer sus capacidades también en términos de veeduría ciudadana, pueda formar parte de los procesos de ordenamiento territorial y por supuesto en todo lo que corresponde a los procesos de los sistemas de administración del territorio. Entonces, por un lado venimos trabajando en esta estrategia de la escuela intercultural, ya tenemos más de 3.000 personas formadas en esta escuela, y por otro lado hay una estrategia que acompaña los mecanismos de diálogo social que lo hemos venido aplicando muy en línea a la preparación para la operación de catastral en territorios étnicos, y es asegurarnos siempre que inicia la operación, por lo menos el instituto, que arranque con un enfoque sensible a las condiciones del territorio o a los conflictos sociales que pueden presentarse allí, y tanto a través de los diferentes momentos de participación que se han definido, que se denominan normalmente interlocuciones, también como la búsqueda de acercamiento directo a las organizaciones, pues hemos logrado también vincularlos a lo largo de estos procesos. Entonces han estado tanto como parte de nuestra cadena de valor participando gracias a la formación que hacemos en la escuela, así como en los momentos de interlocución que hemos venido trabajando con ellos, y por otro lado, como les decía, ya una estrategia de generación de capacidades organizacionales, especialmente a las organizaciones indígenas, a las organizaciones NARP y a
a las organizaciones de firmantes de acuerdos de paz, porque serán ellos quienes empiecen ya a actuar como operadores, que es nuestra tercera fase, digámoslo así, de madurez de la participación de estas organizaciones en la política, y es que sean directamente ellos quienes realicen la recolección de información, el procesamiento y entreguen al IGAC los insumos de lo que está ocurriendo en sus territorios. Bueno, vamos a hablar, director, de las escuelas interculturales. ¿En qué zonas del país están? ¿Cuántas personas se han capacitado? Si tenemos entendido que son 3.000 por ahí. ¿Y qué rol cumplen en este proceso? Sí, creo que hemos formado como 4.000, más de 4.100 personas en realidad en el territorio nacional. Se han hecho más de 38 nodos de trabajo en más de 25 departamentos. Es decir, es un proceso que nosotros consideramos es fundamental, porque tal vez es la forma en que creamos un nuevo modelo de gobernanza en los procesos de gestión catastral. Cómo empoderamos a las comunidades efectivamente para que trabajen de manera activa en este proceso. Y cuando digo que trabajen de manera activa, no es solo ir a capacitarlos y llevarles una información, sino cómo los habilitamos de manera efectiva para que puedan ser parte de los procesos. Allí hemos hecho formación y, digamos, hemos vinculado a más de 1.000, a esas 4.000 personas por lo menos, ya saben, son promotores, son auxiliares y en algunos casos son hasta reconocedores prediales. Por eso le decía yo anteriormente le citaba que la idea es que estas personas hagan parte del proceso, ¿no? Y hacer parte es estar metidas dentro del proceso, estar siendo parte activa dentro del proceso, levantando la información, pero no solo levantándola, sino que después sepan para qué se usa esa información. Cómo efectivamente cuando entregamos la información de ese catastro multipropósito, la cartografía, la agrología, etcétera, que es un poco lo que la doctora Camila llamaba como de habilitarlos espacialmente, efectivamente, puedan hacer uso de estos. Se viene una segunda fase de las escuelas, y es cómo después de esto hacemos que además tengan otro tipo de competencias adicionales para que los acompañen a tomar decisiones, para poder ser parte activa de las decisiones que toman en sus municipios, para que participen de manera activa en los consejos de ordenamiento territorial, para que participen de manera activa en los cabildos y en otro tipo de instancias que puedan citar precisamente para definir de una manera más clara el desarrollo de su municipio, para que participen en los planes de ordenamiento territorial, para que participen en los procesos de ordenamiento territorial, en los planes, esquemas o planes básicos de ordenamiento territorial. Es decir, no es un ciudadano simplemente con una información, es un ciudadano empoderado con el levantamiento y con el uso de la información. Por eso hablamos de un nuevo modelo de gobernanza desde la lógica del catastro con enfoque multipropósito. Muy bien, director. Vamos a darle paso a Miguel Dueñas. Miguel, buenos días. Sí, señor, buenos días de nuevo. Pues me quedó por un lado la pregunta pendiente sobre las playas privadas, los ríos, etcétera, pero es que está circulando información que pues nosotros en el Llano también la vivimos, y es que la Sociedad de Activos Especiales recibe unos terrenos quitados al narcotráfico. De esos terrenos son entregados a la Agencia Nacional de Tierras a cargo de quien fue alcalde de Villavicencio hasta hace muy poquito, el doctor Felipe Harman. Pero lo que se está denunciando es que mientras la Agencia Nacional de Tierras recibe 940 hectáreas aproximadamente, cuando pasa a la Agencia Nacional de Tierras, perdón, o sea, de la SAE, de la Sociedad de Activos, pasa a la Agencia Nacional de Tierras, ya se está hablando de 800 y algo hectáreas. Entonces se pregunta uno, bueno, ¿y dónde están las 100 y pico de hectáreas que estaban ahí embolatadas? ¿Qué está haciendo el IGAC para garantizar que de pronto en esos trabajos de actualización no se empiecen a perder predios del Estado, predios capturados por el Estado, y de pronto resulten en manos privadas simplemente por descuidos de pronto de funcionarios o de pronto por algo peor? Bueno, Miguel, nos quedaron entonces pendientes el tema de las playas, playones. Me imagino, no sé si estamos hablando de ríos o si estamos hablando de playas y playones también del mar. Hay que definir un poco el tema, pero en principio cada uno obviamente tiene una norma y tiene un custodio de la información que define efectivamente cuáles son playas, cuáles son playones en cada uno de estos casos, y les define un poco el tema de derechos de uso, no de privacidad,
no son privados, son de derechos de uso en algunos casos. Pero obviamente el tema de derechos de uso no implica que no puedan transitar los ciudadanos por allí. Entonces, el IGAC lo que hace cuando hace este tipo de procesos de actualización catastral es precisamente levantar esta información, saber efectivamente cuáles son las características de este tipo de temas, para que las autoridades competentes, los ciudadanos, puedan efectivamente hacer uso y derecho de, efectivamente, valga la redundancia, de sus derechos, y puedan efectivamente definir hasta dónde puede llegar este tipo de temas, y las autoridades puedan ir a controlar este tipo de temas. Usted hablaba de la agencia. Pues la agencia estaba precisamente recuperando también en las Islas del Rosario muchos de los predios que en teoría se suponían que, decían ellos, eran privados, cuando en realidad son de la nación, nunca han sido y no pueden ser imprescriptibles, es decir, siguen siendo de la nación. Entonces ahí hay un trabajo fuerte. En el segundo punto, pues es importante anotar, Miguel, también un tema fundamental, y es que cada uno de nuestras entidades tiene una competencia específica. Nosotros claramente trabajamos con la SAE, trabajamos con la Agencia Nacional de Tierras para tratar de hacer, una palabra, interoperable esta información. Es decir, que la información de todos efectivamente cumpla con unas características básicas desde cada uno de sus ámbitos de responsabilidades, pero que desde el IGAC se puedan definir. Hay un tema, 3 palabritas que son claves en el catastro: derechos, restricciones y responsabilidades. La idea es que cada uno de los predios del país tenga perfectamente claros los derechos, si es público, si es privado, cuáles son las áreas de ese predio, hasta dónde llegan, cuáles son esas características que hay construido en él, si son públicos, de qué características estamos hablando, si hay invasiones, si hay ocupantes, si hay poseedores, qué hacer con ellos, ¿sí? El tema de restricciones es un poco, y alguien lo citaba también, creo que el mismo Miguel, hay restricciones para el uso de estos predios porque tienen unas normas ambientales que no permiten allí el uso, dar esa información para que las autoridades puedan efectivamente controlar de una manera más efectiva ese tipo de temas, y obviamente también las responsabilidades que tenemos cada uno de los ciudadanos para ejercer ese derecho, y entre ellas está obviamente el pago del impuesto, un pago del impuesto que sea equitativo, que sea progresivo y que efectivamente se acompase en términos del avalúo con las condiciones de mercado, y en términos del impuesto con la capacidad de pago de los ciudadanos, que también alguien preguntaba por allí. Bueno, quería hacer la precisión nomás de el rol que cumple la Superintendencia de Notariado y Registro con el Instituto Agustín Codazzi. Ahí cómo podemos nosotros delimitar ese rol de funciones, si el instituto es más como una agencia técnica desde la información, y ya la Superintendencia de Notariado y Registro pues registra los predios como tal. El modelo de gestión catastral, bueno, entonces habríamos esto en 2 temas. Uno en el modelo de gestión catastral y otro en el tema de la interrelación entre el catastro y el registro público de la propiedad. En el primer tema, en el modelo de gestión catastral, como les decía anteriormente, el modelo ahora tiene una serie de figuras adicionales. Tiene un gran gestor catastral y una gran autoridad catastral, que es el instituto que define la norma. Definimos las especificaciones técnicas, hacemos parte de la tarea de la gestión catastral, levantamos los predios. Existen otros gestores catastrales, hoy existen 45 gestores catastrales adicional al IGAC. Citábamos ya aquí algunos, Valle, citábamos a Villavicencio, por ejemplo, pero también está Ibagué, que lo iba a citar allí. Están los gestores catastrales históricos como Bogotá, Cali, Medellín, Antioquia, está Barranquilla, el área metropolitana de Barranquilla, el área metropolitana de Centro Occidente, que es la de Pereira, el área metropolitana de Bucaramanga, por citar solo algunos. Son 45. Ellos tienen entonces la diferencia entre esos 467 municipios, 463 municipios que nosotros tenemos todavía bajo nuestra gestoría, y otra. Esa es una primera tarea que hace el instituto. Allí nosotros entonces entregamos la información. La superintendencia, en un rol: inspección, vigilancia y control, nos controla a todos, nos vigila, hace que las especificaciones técnicas que define el IGAC se cumplan, hace que el ciudadano tenga una voz que lo esté oyendo y le esté, respaldando efectivamente todos los requerimientos que hay frente a estas autoridades o a estos gestores catastrales. Eso es un primer rol. El otro, que es muy importante y tal vez es el más fundamental, es el tema de la seguridad jurídica. Y en el tema de la seguridad jurídica no podemos olvidar que quien registra los predios, quien es el vocero efectivamente dentro de nuestro estado de definir la propiedad de los predios, es la Superintendencia de Notariado y Registro, en su rol de inscripción de predios privados.
y públicos, obviamente. Ella es quien define este tipo de temas. Allí, obviamente, estamos trabajando para emparejar la información del registro y el catastro y para que cada vez la información del registro y el catastro sea mucho más, tenga mayor unicidad, es decir, que se articule una con otra. Hoy lo que ocurren son cosas como, y a veces eso genera ciertas dificultades con los ciudadanos, que los predios se han venido transando dentro de las escrituras como cuerpo cierto. Y aparecen 100, 200 hectáreas, pero cuando uno va y las mide, no tienen 100 o 200 hectáreas, tienen 198, tienen 197, tienen 202, cuando ya se hace una precisión técnica de la medición del polígono. Pues hay que empezar a trabajar en este tipo de temas. O hay predios que tienen folio de matrícula inmobiliaria y que todavía no están registrados en catastro, o al contrario, predios que están en el catastro y que todavía no tienen identificador en la superintendencia. Hoy el nivel de interrelación entre las dos bases de datos no llega sino al 60%. Todavía hay que hacer un esfuerzo grande para llegar a que efectivamente se emparejen cada uno de los predios y cada predio de este país tenga un folio y tenga un registro catastral. Eso es fundamental. Pero también que dentro de la información que no está en el registro, que es la informalidad, trabajemos con agencias como la Superintendencia, como la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Restitución, etcétera, para que efectivamente podamos ir llevando esto al país de formalidad del que hablábamos antes, la formalidad del campo, para que quede registrado efectivamente el derecho en este tema. Y un tema que no quiero dejar pasar de lado, que es otro tema fundamental, y perdón que meta ahí la cuchara frente a esta pregunta, el tema de género. Otro tema fundamental que nos piden los acuerdos de paz, y es que reflejemos de manera clara este tema y que le demos la preponderancia a las mujeres propietarias, porque hay un tema fundamental de inequidad significativo. Les voy a citar un dato. Solo el 4% de las mujeres son tenedoras, son poseedoras, dueñas más bien, de tierra de más de 200 hectáreas. Pero no más allá del 3% de las mujeres tienen efectivamente propiedad dentro de los registros de la superintendencia de notario de registro de la tierra. Ahí hay que hacer un esfuerzo significativo para trabajar en ese tema. Y es que las mujeres tienen que tener una mayor voz, una mayor representatividad. Hay estudios claros de la FAO y de otras instituciones que nos dicen que las mujeres propietarias son mucho más eficientes y mucho más efectivas en el manejo de la tierra. No tengo nada contra nosotros los hombres, pero que las mujeres son más juiciosas y más eficientes, eso está demostrado, y entonces hay que trabajar mucho también allí. Efectivamente, hoy hay familias completas y solo aparece el hombre como el propietario. ¿Por qué no aparece también la mujer? ¿Y por qué no la mujer primero? ¿Por qué no las hijas? Hoy el tema de las herencias aparecen primero hacia los hombres y después hacia las mujeres. Hay que trabajar en un tema de equidad que es apenas sensato. Perfecto. Bueno, ya estamos llegando al final, ya no hay más manos levantadas y queremos darle un anuncio antes de despedir aquí a los invitados que muy amablemente han asistido en este tema muy enriquecedor. Hay aspectos técnicos como por ahí hay que detallar de pronto más a profundidad en las regiones, pero la idea es que queden conectados también con estos medios comunitarios populares de las regiones, ustedes como fuente primaria, para que ellos repliquen esa información en sus regiones, pues es el propósito principal. Entonces el anuncio, atentos todos y todas a la agenda de nuestro presidente Gustavo Petro, que después del resultado de los cabildos populares en el país, citados el sábado y domingo, estará el próximo martes en el Paseo Bolívar de Barranquilla. Así que todo el Atlántico progresista a llenar ese cabildo abierto por las reformas sociales, por la reforma laboral que está impulsando el gobierno del cambio como gran transformación social. Ahora sí, nos despedimos, director. Muchas gracias, la verdad, por estar aquí, por haber atendido las preguntas de los colegas comunicadores en las regiones. Muchas gracias, Celso, por la invitación. Muy atentos a volver a este espacio, pero también a actuar, a trabajar e interactuar directamente con nuestros representantes de medios de comunicación en la región. Insisto, para nosotros es fundamental, porque si queremos seguir trabajando en este nuevo modelo de gobernanza, necesitamos el apoyo de ustedes para poder bajar toda esta información, para que sea útil y nos permita efectivamente trabajar en la transformación hacia una geografía para la vida. Subdirectora Camila, muchas gracias también por estar aquí, por haber atendido muy amablemente las preguntas de los comunicadores de las regiones.
Muchísimas gracias, Celso, y a todos quienes plantearon también sus preguntas y participaron. Voy a aprovechar también para cuñas como el director y es contarles que afortunadamente hemos contado con un ejercicio y unos espacios de trabajo muy bonitos y enriquecedores con los colectivos de comunicaciones regionales, y les hacemos la invitación también desde el instituto para que se sumen a estas estrategias de difusión de la política de catastro multipropósito, que nos permiten también aclarar este tipo de cosas que hemos hablado hoy, como roles y competencias, pero de otro lado que también nos asegura que puedan ustedes desde territorio dar mensajes claves para la ciudadanía, especialmente en el aprovechamiento de la información que estamos generando. Muchas gracias por ese mensaje. Bueno, ahora sí nos despedimos. Gracias a todo el equipo técnico de la agenda, a los ingenieros de video, audio, sonido, a Juan Camilo Quintero, Orlando Rengifo, Luis Espejo, la directora Gloria Ortega, a los colegas comunicadores que nos acompañaron hoy de todas las regiones del país, de las regiones que participaron hoy, y a ustedes también por seguir esta transmisión en vivo y en simultáneo por todas las redes sociales de la presidencia. Nos vemos el próximo lunes con otro tema de interés para sus regiones desde aquí, desde la agenda de la presidencia. Muchas gracias. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.